Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hoy hablaremos sobre la puerta en una casa romana y sobre algunas supersticiones en las mesas. Bien, si queremos entender un poquitín cómo funcionaba esta mentalidad romana y esta superstición y todos los ritualistas que eran, pues tenemos que ir viendo diferentes elementos que componían en sus vidas, ¿no? El primer elemento, creo yo, importante es la puerta de su domus, la puerta de una domus romana. La puerta de una casa, de cualquier casa particular romana, era el paso por el que desde fuera se entraba al ámbito privado de la familia que habitaba en ella, ¿no? En todo este terreno del pater familia. Y que protegía o era la barrera de fuera a adentro. Y allí dentro es donde estaban los dioses familiares de esta familia, ¿no? De esta manera, la puerta representa lo ordenado, lo interior, de lo desordenado, lo exterior. La tranquilidad interior de la confusión exterior. Lo que controlamos y lo que no controlamos. Y también indica lo identitario, lo que me define. La puerta, a través de ella, se entra en nuestra intimidad, en la forma que tenemos de hacer las cosas, en la intimidad de nuestra familia, ¿no? Hay que pensar también que una domus, una casa para un romano, no era exactamente lo mismo que la vemos nosotros, ¿no? Para un romano, su casa era un santuario, porque dentro de ella se encontraba su altar familiar y allí practicaba el culto a sus dioses. En su hogar vivían los lares, el umbral, de que después hablaremos, luego su lugar mágico, donde vive un dios. Los muros y las puertas también habitan seres divinos. Oran dentro de su casa, oran a sus venerables lares, a sus santísimos genios, a sus dioses penates y a sus manes, a sus antepasados. Al salir de casa o al volver, siempre oran y les dan las gracias y les piden ayuda a sus divinidades domésticas. Antes de habitar una casa, les prometen respeto, al lar sobre todo, y hacen un ritual de purificación. En una placa que leí en el Museo de Badalona, de la antigua Paétulo, explicaba que habían encontrado en una de esas domus, habían encontrado una jarra donde al parecer había huevo, trigo, centeno y un ave. Esto estaba enterrada y tenía encima una piedra lisa y se supone que era el ritual de purificación o la ofrenda que le hacían al lar para honrarlo. Ya la puerta en sí, la puerta romana consta, pues, como todas, de un umbral, que ellos llaman limen inferum, que es debajo. Están las jambas, los postes. Esta parte donde, dijéramos, están las bisagras, ¿no? De las puertas, estas puertas grandes, todo esto que no es patiente. Y también estaba el dintel, ¿no? El limen superum. La puerta, cuando estaba desde el exterior se llamaba foris y a la hoja lo que se abre se llama walwa. Mi latín lo tengo un poco oxidado, pero creo que se pronuncia así. Las puertas normalmente, sobre todo las grandes, solía constar de dos hojas y dejaba pasar a una persona. A la puerta de la entrada se le llamaba ianua. Había puertas más o menos adornadas con pilares y con pilastras. Todo esto supongo depende de
el poder adquisitivo de la persona de dentro, ¿no? Con capiteles corínticos o cúbicos y bueno, y con frontones. Pero bueno, toda la puerta tiene pues unas dos alas que estaban hechas de madera. Si era muy lujoso, pues tendrían bronce y pues tenían adornos pues, de hierro, de cobre, ¿no? La puerta de entrada, de interior de una casa, no tenía toda esta importancia y se lo solía llamar ostium, que muchísimas veces se tapaba con una simple cortina, con un velum, se escribiría velum. Las puertas normalmente se abrían hacia adentro y se aseguraban por la noche con unas barras, con unas serae y con unos cerrojos, ¿no? Con unos pesuli. El dios Jano, Janus, es el protector de las entradas y por ello también es el dios tutelar de los comienzos y del principio y del fin, ¿no? De estos cambios que se producen en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo el paso de joven a adulto o cuando acababa un año y empezaba el siguiente, ¿no? Se le suele representar con dos cabezas, una mirando en un sentido y otra mirando en otro, y normalmente la que mira hacia la izquierda suele ser la más vieja y la que mira a la derecha la más joven, ¿no? Todas las puertas tienen dos frentes, ¿no? Tienen dos lados, como Jano, uno a un lado y el otro al otro. Una mira a la gente que pasa y la otra, sin embargo, mira hacia el hogar, ¿no? Por esto se le compara con Jano. Los primeros dioses romanos los primeros romanos dedicaban hasta 3 dioses a la puerta. Estaba, por ejemplo, Forculus, que era el dios protector de la entrada de la casa, concretamente en este caso era de los patientes de la puerta. Estaba Limentinus, que era el dios del umbral, del limen de la casa, y también estaba Cardea, diosa protectora de la entrada de la casa y concretamente del quicio de la puerta. Esta Cardea también se le mezclaba con Carna, que era una diosa un poco más compleja que quizás otro día hablaremos, ¿no? Pero tenía que ver con fertilidad, tenía que ver con niñez, con los huesos de los niños, bueno, es compleja. En principio, la puerta era el vehículo de comunicación entre dos mundos, ¿no? Como hemos dicho, el exterior, el interior, lo público y lo privado. Pero también se convierte en el símbolo de la imagen pública del individuo cuando se le quiere honrar el reconocimiento, ¿no? Como hemos dicho, las puertas prácticamente todas abrían hacia adentro, pero se concedía un honor supremo cuando se permitía que una de estas puertas abriera hacia afuera, hacia lo público, cuando era una persona bastante importante, ¿no? Por ejemplo, creo haber leído que al mismísimo Augusto el Senado le dio este privilegio. También las puertas se utilizaban para celebrar, para las celebraciones y conmemoraciones de fiestas y eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando había un nacimiento en una casa, pues se ponían coronas de flores en las puertas para celebrar, por ejemplo, el cumpleaños. Esto ya con el Imperio. También se colgaba laurel en las puertas para celebrar este cumpleaños. Cuando había una defunción o un deceso en una casa, en esta puerta se colgaban ramas de ciprés o de abeto y se cerraba en señal de duelo. También, por ejemplo, en las ceremonias de boda se colgaban también ramas de mirto en honor a Venus, y también se untaban las bisagras, primero dicen que con grasa de lobo, más adelante con grasa de cerdo, con manteca de cerdo y también con aceite. Siendo el pueblo romano tan supersticioso, la puerta de la casa también se convirtió
en una manera de soportar o de poner remedios contra los maleficios y los elementos antinaturales o sobrenaturales que provenían del exterior, ¿no? De esta forma se colgaban más que unos objetos bastante raros, ¿no? Plinio, en su historia natural, nos dice que niegan que los remedios maléficos puedan entrar, o al menos que puedan provocar daño, si hay una estrella marina untada con sangre de zorro y clavada al dintel de la puerta con un clavo de bronce. Es un objeto bastante raro, pero como eran muy supersticiosos, probablemente alguno lo tendría. El umbral también estaba consagrado a Vesta, y de ahí parece ser este origen de coger a la novia en brazos para que no pisara el umbral y entonces hubiera un mal augurio. Dentro de las casas romanas también existía una puerta, que no sería la principal, ¿no? Y que se llamaba Posticum. Esta puerta era una puerta de servicio que probablemente era utilizada por los esclavos para entrar y salir de la domus, de la casa de su señor. Y normalmente estaba situada en la parte de atrás o en un lateral de esta vivienda que daba acceso a un callejón. Probablemente también la utilizaba el domine, el señor de la casa, si quería escabullirse de todos estos visitantes que le molestaban, ¿no? Y de esta manera evitaba pasar por el atrio y por el vestíbulo, que es por donde probablemente todos estos hombres esperaban, ¿no? Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que era la puerta para un romano. Ahora pasaremos al otro tema que queréis tratar en este podcast. Este otro tema es el de las supersticiones en torno a las mesas romanas, ¿no? En los primeros tiempos de Roma, un banquete o incluso una comida era un espacio ritual en el que los dioses y los humanos compartían un vínculo, ¿no? Este vínculo se basaba en el hecho de que todo alimento provenía de los dioses, ¿no? En muchas mesas actuales de muchas religiones todavía se bendice esos alimentos que se van a comer a unos dioses determinados. Cada religión tiene el suyo, ¿no? Pero hay muchas religiones que ofrecen gracias a esos alimentos que se van a consumir. En caso de Roma, este vínculo se fue perdiendo, o sea, este significado religioso se fue perdiendo y pasó a un comportamiento ritual, a unos comportamiento codificado, y se convirtió en una superstición mezclada con creencias populares, ¿no? O sea que su original origen, el religioso, el de compartir con los dioses, se fue perdiendo y al final se convirtieron en unas costumbres rígidas y rituales que, en caso de no hacerse, pues te podían traer malos augurios, ¿no? Una de las creencias que todavía pasa muchas veces en la vida actual era que no se podía recoger el alimento que había caído de la mesa al suelo y volverlo a poner a la mesa, ¿no? Si este caía al suelo, si un alimento caía al suelo, automáticamente formaba parte del mundo de los difuntos, del mundo de los manes, o de cosas peores, o de los lemures o de los larvaes. Así que se tenía que dejar, y cuando se había acabado, los esclavos lo recogían en el momento oportuno y entonces era ofrecido, era quemado como ofrenda a los lares del hogar. Al parecer, en la Roma primitiva latina, monárquica, los difuntos se sepultaban bajo el suelo de las cabañas, y la presencia de estos se consideraba permanente en las casas, ¿no? De ahí este culto a los manes en el hogar. Estas casas se fueron un poquitín complicando, pero esta creencia todavía estaba en marcha y era bastante presente.
Así que, aunque más adelante se comía en el atrium, porque era donde estaba el fuego del hogar y donde se hacía normalmente la comida, y además allí estaba el ararium, o sea, el altar a sus dioses familiares, quedó ahí enganchado, quedó ahí considerado que todo alimento que tocara la tierra se ponía automáticamente en contacto con el reino de los muertos, y todo esto se consideraba tabú, o sea, sáker, incluida cualquier cosa. O sea, tú te estabas preparando una infusión, por ejemplo, medicinal, y caían unas hojitas, y estas hojitas tenían que ser después entregadas o sacrificadas a los dioses familiares. También había un tabú bastante importante para decidir en qué momento barrer el suelo, ¿no? El momento para barrer el suelo era tras la prima mensa, que vendría a ser la comida principal. Cuando se acababa la primera mesa, pues hacía una lustracio, ¿no? Que era, en principio era por raciones higiénicas, o sea, se lavaban las manos, ¿no? Y esto era tanto para lavarse las manos, como para calmar a los muertos, que en principio habían sido molestados por los esclavos al haber barrido el suelo, con lo cual los romanos esto de lavarse las manos le daban muy importancia, ¿no? Muy importante, se lavaban para hacer una purificación. Jamás se debía barrer el suelo si se levantaba un invitado de la mesa. Plinio nos dice que cuando alguien se levanta de la mesa se barre el suelo, o mientras que el invitado está bebiendo se quita la mesa o los cubiertos, se considera un pésimo augurio. Así que todas las comidas estaban muy ritualizadas, y los esclavos estaban bastante bien enseñados para no barrer o para no retirar nada mientras la gente estaba comiendo, pues los dioses eran los que proveían los alimentos, y si se retiraban mientras estaban comiendo era una ofensa, y esto nos podría traer unos malos augurios. Como he dicho, había quedado solamente el rito, la superstición. Se había perdido el significado religioso. Había muchísimos otros elementos de superstición que existían en las mesas. Por ejemplo, si se mencionaba un incendio, automáticamente, si alguien decía que había habido un incendio en Roma, ¿no? Por ejemplo, en una conversación, se tiraba agua debajo de la mesa, y para así poder evitarlo, ¿no? En este caso también Plinio nos dice que los incendios se evitan si son nombrados mientras se come, tirando agua bajo la mesa. Así que cualquier persona que nombrara un incendio por cualquier conversación, porque se descuidara, yo me imagino que ellos ya tratarían de no decirlo, pero en todo caso se tiraba agua debajo de la mesa. También nos dice cosas como que mientras está cenando, esto ya es de otro autor, ¿no? Nos dice que si oían un gallo, también quería decir, durante la cena, quería decir también que podría haber un incendio, con lo cual, en este caso, en el caso de oír un gallo durante la cena, lo que se hacía era que los sirvientes echasen vino encima de la mesa, y que con este líquido regaran y lavaran las lámparas que ofrecían luz en la casa. También era muy conveniente, en estos casos, pasar la sortija de la mano izquierda a la derecha, o incluso llegaban a quitárselo del dedo. Todo esto para evitar el mal augurio de que pudiera haber un incendio. Desde nuestro punto de vista no es muy importante, pero era una causa de muerte muy importante en Roma, los incendios, donde las vigas eran de madera y la gente necesitaba hacer fuego para calentarse o para cocinar. Así que los incendios eran bastante frecuentes y eran un mal de cabeza bastante importante. También se besaba la mesa cuando se hablaba de brujería o de muertos, ¿no? Y esto mismo nos dice el Satiricón, nos dice que
Los invitados nos miramos los unos a los otros bastante asustados y, dado por cierto los relatos, besamos la mesa para conjurar a las brujas y permanecer en sus casas y no molestarnos. Esto dice el Sacritón. También existía la creencia de que cuando los romanos solían comer en unos triclinios, que eran una especie de camillas en las cuales se recostaban para comer, pues allí siempre había que entrar con el pie derecho. Algunos dueños de patricios, algunos dueños de domus importantes, ponían incluso esclavos para evitar que sus invitados, en un descuido, con el vino o con la conversación, pusieran primero el pie izquierdo en este tipo de sillón, en este elemento de la mesa romana. Tampoco se podía, por ejemplo, apagar las lámparas tras la comida, porque hay que esperar a que se extingan, ¿no? Puesto que el fuego, en principio, está consagrado a los lares. Y el lar y la casa es el símbolo de la familia y de la prosperidad doméstica. Con lo cual el fuego se tiene que apagar solo de la lámpara. Aún hay en casas en esta época en la que cuando se enciende una vela por una celebración, no porque se va la luz, sino por una celebración, esta hay que dejar que se apague sola o que se consuma. Tampoco las mesas en esa época, en Roma, no pueden permanecer vacías. Cuando se recoge la mesa hay que dejar encima de la mesa algo, fruta, algún tipo de elemento, porque esto quiere decir que no te quedarás tú de mesa vacía y siempre tendrás alguna cosa que comer. El último elemento del que hablaré hoy es la sal, ¿no? La sal tenía una importancia vital para los romanos, ¿no? De ahí viene la palabra salario. Muchísima gente lo sabemos, de los primeros sueldos de los legionarios que les pagaban en sal, ¿no? Pero además es que la sal se le ofrecía a los lares, que era el dios del hogar, y al culto doméstico del genios. El genios representaba la esencia de esa familia, hablando siempre de que Roma era un patriarcado, ¿no? De la parte de que éramos masculina, pero era la esencia, incluso también tenía una función, entre muchas comillas, poner todas las comillas que queráis, del ángel de la guarda de esa familia. Pues a estos seres divinos les daban sal para honrarlos, ¿no? La sal en la antigüedad también tiene un poder de conservación y lo que hacía era, claro, evita la corrupción de los alimentos y los hacía aptos durante muchísimo tiempo para el consumo, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta que conservar estos alimentos durante mucho tiempo era importante, sobre todo cuando llegaba el invierno. El salero, el salinum, era un objeto que se ponía normalmente junto al fuego, junto a la hoguera, y simbolizaba la prosperidad familiar. En muchísimas casas modernas, a mí me lo han dicho personalmente, mi madre, por ejemplo, me ha dicho que nunca puede faltar sal en mi casa, porque si falta sal, eso es señal de mala suerte. Desde entonces nos viene esto a nosotros, ¿no? También uno de los objetos más importantes que tenían las familias romanas, que le tenían más veneración, era precisamente al salero que le daban de una familia que heredaba la familia de padres a hijos. Horacio nos dice que se transmitía generación con generación. Con poco vive feliz el que en su mesa frugal ve resplandecer el salero que heredó de su padre. Bueno, aquí os he explicado algunas curiosidades sobre las puertas y sobre las costumbres en las mesas. Hay muchísimas más. Espero que os entre curiosidad y sigáis investigando sobre este tema. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.